por ese compromiso con Valencia, la han atacado. La han atacado porque ha estado comprometida con nosotros frente a quienes solo ven y utilizan Valencia para el enfrentamiento y para la confrontación. La han atacado porque es la persona que simboliza la lealtad institucional en todo momento frente a quienes utilizan de manera partidista las instituciones y utilizan la representación que tienen para confrontarse nada más. La han atacado porque es una demócrata absolutamente convencida y porque es una persona que respeta a los demás frente a quienes tienen una visión autoritaria y cerrada de nuestra sociedad. Le han atacado porque es una persona honrada a carta cabal frente a quienes viven en la corrupción más generalizada. Le han atacado porque es una persona eficaz y trabajadora frente a quienes son incompetentes e incapaces de asumir ninguna responsabilidad. Le han atacado porque es la persona que ha trabajado de una manera más decidida por la igualdad y ha convertido este país en una referencia mundial en esa cuestión, frente a quienes todavía viven y se regocijan en el machismo y son incapaces de entender los cambios de nuestra sociedad. Le han atacado porque ha sido una persona generosa, porque ha trabajado absolutamente sin límites y lo hacen precisamente frente a quienes viven la política solo desde el punto de vista de la codicia. Ella ha contribuido de una manera absolutamente decisiva a la ampliación de las libertades. Como os decía, ha sido una referencia de la igualdad y su trabajo ha permitido, además, claramente que mucha gente hoy sea más feliz. Y, evidentemente, por eso la han insultado, por eso la han atacado y por eso también, precisamente, es un ejemplo para todos nosotros. Un ejemplo que, evidentemente, siempre vamos a tener muy presentes. María Teresa siempre ha estado con nosotros, siempre ha estado con la gente de esta tierra, siempre ha estado con los valencianos y las valencianas y estamos seguros que además siempre lo estará. Por eso, María Teresa, muchísimas gracias, con toda sinceridad te lo digo yo y estoy seguro que te lo decimos todos. Muchísimas gracias.